una guitarra, dos redobles, tres platillazos, el carnaval te espera en el portonazo, en el portonazo. En esta ocasión tengo el placer y el honor de tener aquí a una persona pues popular en Huelva. Él es periodista, es granaíno, ¿no? Afincado en Huelva de hace mucho tiempo. Trabaja en Canal Sur y también es escritor. Tenemos en mente La memoria varada, que es su libro más famoso. Y ahora pues es autor de carnaval también. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Y mi gratitud también por invitarme, ¿eh? Y por este tipo de iniciativas que hacen falta en el carnaval. Enhorabuena también. Muchas gracias. Tú has empezado a escribir en una comparsa, ¿no? En Valverde fue, ¿no? Si bueno, no recuerdo mal, ¿no? Yo tengo aquí apuntado Los Náufragos, Los Tarántulas, Los Eméritos y Los Lanzados, ¿no? Sí, lo que pasa es que los inicios se remontan al pregón. Como autor ya íntegro, vamos a llamarlo así, ¿no? De una agrupación, fue con el pregón, con el PUA. Sí. Y fue antes de la pandemia y ese año fue el año que hice tándem en la autoría de música con José Ángel Romero, de Valverde. Y fue el primer año que empecé a escribir un repertorio completo, con la comparsa, ¿no? Con la comparsa, sí. Y desde entonces ya no he parado, estuve con la comparsa después del pregón con José Ángel, con un grupo de Valverde, 2 años, con algunas de las agrupaciones que tú has dicho, y ya el año pasado pues me estrené con el coro. También hiciste tus pinitos con la chirigota de Antonio Cabeza, sí, ¿no? La de Los Tocados. Sí, porque... Con una declaración de intenciones al carnaval colombino, con una letra preciosa de un paso doble, sí, donde tú actuaste también, ¿no? Sí. Yo no iba a actuar, lo que pasa es que luego me fui involucrando más, siempre me pasa eso, con todo lo que hago. Y al final salí a cantarlo, pero de alguna manera, en ese sentido me gustaría decirlo, estoy muy agradecido a Antonio Cabeza, por supuesto a Pedro Vinagre, ¿no? Que también estaba entonces, y ahora sigue con nosotros y está en el coro, ¿no? Pero sobre todo a Antonio Cabeza, porque de alguna forma yo considero que él fue el que me dio la alternativa en el carnaval, porque él fue el que me llamó con esa agrupación, la que él estaba hasta ese momento. Luego al final hubo ahí una serie de historias y él se retiró. Y cuando me llamó me dijo, oye, quiero que me escribas una letra para cantarla en mi agrupación. Imagínate lo que supuso eso para mí. Pues joder, digo, Antonio Cabeza llamándome. Eso dije, joder, Antonio, digo, me has dejado... Con el nivel que tiene Antonio, ¿no? Escribiendo, ¿no? Imagínate, ¿no? Y siempre le estaré muy agradecido porque de alguna manera me apadrinó, entre comillas, en ese sentido, y como digo, me dio esa alternativa. Luego es verdad que él no estuvo en ese momento, pero sí estuvo entre bambalinas y hablamos y tuvo un detallazo conmigo que me guardo para mí, él lo sabe, porque me regaló Yo sé que te aprecio mucho. Una cosa. Lo sé porque hablamos de vez en cuando y lo sé, me siento muy honrado de que alguien de la altura y de la talla de Antonio Cabeza apostará por mí, entre comillas, ¿no? El otro día hice un comentario en Facebook porque Fede sacó una parte de un fragmento de su pregón en la que él le decía a Jesuli que volviera, ¿no? Ese paso doble que es una maravilla. Y yo le decía, y puse en ese comentario, que creo que Huelva todavía no ha descubierto en toda su dimensión al poeta que es, al poeta, en el sentido más amplio de la palabra, no solo carnavalesco, que es Antonio Cabeza, ¿no? Y por supuesto, pues me encantaría que volviera. Así que desde aquí también se lo digo yo, que sí, a ver si... harto de decírselo también. Estamos todos hartos de decírselo, pero bueno, en fin. De todas formas, has visto lo complicado que es escribir en carnaval, ¿no? Tú que escribes novela, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre escribir novela y carnaval? De luego, verás, yo es una apreciación, y si me permite te lo voy a decir, creo que eres un autor que ha ido de menos a más en carnaval. Sí. Sí, puede ser, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, yo cuando me empiezo a escribir en carnaval me tengo que adaptar a ese género, que es un género poético, al fin y al cabo, ¿no? Y yo venía de la prosa. Yo soy periodista, empecé en el Odiel, escribo mucho, he escrito La memoria varada, he escrito otras cosas, relatos. Y claro, adaptarte a una música con una métrica y con una rima implica unas condiciones a la hora de escribir que no son las de la prosa.
Lo que pasa es que es verdad que yo siempre he leído mucha poesía y he escrito mucha poesía en mi época adolescente, que es cuando se escribe, que es cuando se Lo escribe más poesía, se escribe, que es cuando más se escribe poesía, cuando uno empieza a descubrir el primer amor, a descubrir el mundo al fin y al cabo y la vida, ¿no? Y escribía mucho, y entonces esa dinámica sí la tenía, ¿no? Esa costumbre de rimar y de manejar diferentes estilos poéticos, y cuando empiezo en el carnaval, es verdad que lo aplico y creo que no se me daba mal porque cumplía con esos parámetros, pero es verdad que me faltaba esa cosita que tiene el carnaval, aparte, que no tiene la poesía, y que es pues, una estructura, un mensaje, saber pegar el pellizco en el momento en el que hay que pegarlo. En eso me insistía mucho el poema, me decía, tienes que meter el cuchillo, que empieza el paso doble de puta madre, pero, con perdón, sí, pero al final... Tiene que terminarlo igual. Claro, tienes que ser agresivo. Y yo decía, pero no hace falta si ya lo estás contando desde el principio. No, pero no. Y esas cositas, al final, la experiencia y el concurso también te lo da. Sí. Claro. ¿Y lo que te motivó a dar el salto al coro? Porque ya en comparsa me has dicho que claro, fueron tus primeros repertorios completos, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Una llamada de alguien? Sí, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, y porque además lo he sentido así, que para mí el coro es mi modalidad favorita. No es que lo diga ahora toro pasado porque yo esté en el coro, es que siempre me ha encantado. Noches de carnaval en las que nos sentábamos un grupo de amigos amplísimo de familia con mi mujer, yo me tragaba todos los coros, o durante el concurso, porque me encanta el coro. De Cádiz, ¿no? De Cádiz, claro, de Cádiz. Y siempre he sentido admiración además por el coro de Huelva. Desde que nace la iniciativa me pareció, por supuesto, súper valiente, arriesgado y digno de admiración, como decía. Y bueno, siempre he estado ahí siguiéndolo, con mucho cariño y con mucha atención, y no me esperaba jamás que me iban a llamar. Fue el año que causa baja Manuel Fernández y me llamó tirado, pero me llamó además muy pronto. Me llamó recién terminado el carnaval anterior, por marzo, y me dijo, oye, ¿qué pasa esto? Y que queremos que seas tú el autor. Pues tú imagínate, le pedí una semana, porque en ese momento estaba con la comparsa, con José Ángel, y no sabíamos si íbamos a salir o no. Otro año más, al año siguiente, pues tuvimos un año duro y un año malo en todos los sentidos. Hablé con él y le dije, Manolo, siempre y cuando no salga con José Ángel, salgo contigo, con el coro. Y así fue. No salimos con Valverde. Decidieron no salir, ¿no? Decidimos no salir, el grupo y tanto José Ángel como yo, y llamé a Manolo y le dije que sí, que estaba súper encantado. Con mucho respeto, sobre todo por lo que suponía sustituir a la figura de Manuel Fernández. Esa era la pregunta. Sí. ¿Cómo fue ese reto que tú tomaste de sustituir a Manuel Fernández, un escritor, un autor muy consolidado? Y al que yo aprecio además personalmente y conozco personalmente, y ya no solo es un tipo que me gusta a la hora de escribir, sino que me gusta a la hora de pensar, su postura ante la vida y su manera de manifestarla en general, no solo en el carnaval. Entonces, para mí fue efectivamente un reto grandísimo, pero yo confiaba mucho en mí, porque tenía ganas, porque ya estaba algo más rodado que en los inicios, con la comparsa. Es verdad que era un coro, no es una comparsa, y que hay diferencia, pero me sentí muy cómodo. Y con ganas, y en todo momento muy arropado. Con Manolo Tirado fui muy claro al principio, él lo fue conmigo. Es decir, que hubo cosas que yo a lo mejor venía arrastrando, no de la época de José Ángel, sino de la época en general en el carnaval, lo hablamos todos, se quedó todo claro y he trabajado muy, muy a gusto. Y sí tenía esa cosita de decir, ostras, es que se me puede comparar con Manolo Fernández, que no hay comparación, un autor de la talla de él, ¿no? Y de todo lo que ha ganado en este carnaval y todo lo que supone él, ¿no? Pero yo creo que yo también tengo mi propio estilo y mi propia manera de contar las cosas. Y mi propia línea también. Y creo que eso ha supuesto un cambio en el coro, que no sé si se ha notado este año, creo que sí. Y en ese sentido pues estoy contento también y tranquilo. Y creo que ha salido como yo pensaba que iba a salir. Vale. ¿Y la diferencia creativa a la hora de escribir para una comparsa en un coro, tú lo has notado? ¿Cómo la afrontas? Porque no es lo mismo escribir un tango que un paso doble. Para mí sí, Joaquín, sí, porque yo al final me ciño, como te digo, a una métrica, en una composición letrística. Me da igual cuando me dan la música que tenga verso en decasílabo, que luego cambia a una estrofa de versos de, no más cortos, y que el remate sea en aguda o en esdrújula, o
o en llana, me da igual. Al final es un texto con una música a la que yo me adapto y es una labor de escritura, de artesanía literaria, ¿no? Sí, sí. Es cierto que bueno, puede haber algunos pequeños cambios, pero al final el tango, la estructura del tango es muy parecida a la de un paso doble. Tiene un arranque, tiene un trío y tiene un remate al final, y su desarrollo y su remate. Yo no he tenido problema en adaptarme a eso. La música, Rafa, me contó Manuel Tirado que os ayuda el Maera. El Maera de Cádiz, ¿no? Sí, sí, ¿no? Es un lujazo, porque es el autor de la música del tango, lo fue el año pasado, lo va a ser lo es este, y, hombre, un tipo que está allí en Cádiz, donde se mama esa modalidad, sí. Donde la tienen, forma parte del ADN gaditano. Un gran apoyo, ¿no? Sí, y es una maravilla. Para mí es un honor. Yo lo conocí el año pasado en el Falla, el día que fuimos a cantar. Estuvimos hablando un rato y la verdad que muy bien, muy bien. Y muy contento y orgulloso de que esté él, por supuesto, también con mi querido Pinchauga, con mi Manolo Alvarado, que hace bilequerías también con la música, ¿no? Vale. Antes hemos hablado off the record de esto, ¿cómo compaginas el tiempo para hacerlo todo? Porque si estás metido de lleno en un documental, ¿no? De tu libro. Sí. El carnaval. Tu trabajo, tu familia, ¿de dónde sacas tiempo? Sí. Pues mira, no lo sé, eso habría que preguntárselo a mi mujer, que se cabrea conmigo mucho y que cuando vea esto va a decir, sí, ya, tú quedas muy bien delante de las cámaras, me dice eso, pero luego la que te sufre soy yo. Sí. Porque te pasa, por ejemplo, con el tema del carnaval me pasa una cosa, Joaquín. Para mí el carnaval, desde que lo descubrí como autor, porque yo ya venía viviendo el carnaval como aficionado y como profesional. Desde que empecé como autor, a mí el carnaval me ha dado muchísimas cosas, Joaquín. Para mí el carnaval, este año que yo tenía dudas sobre mi continuidad o no, precisamente por la falta de tiempo, por ese proyecto del que habla, del documental, para mí es un oxígeno. O sea, es que, se lo dije a mi mujer el otro día, es que lo necesito. Es que es el rato en el que yo soy más Rafa Damuz. Y en ese rato es cuando yo me siento en mi cocina, estoy solo y estoy escribiendo, o estoy dándole vueltas a la cabeza y componiendo letras y letras y letras. Y ese ratito para mí es la vida, Joaquín. O sea, es que digo, pero yo cómo voy a renunciar a esto, si esto es lo que más me llena a mí, en lo que más libre me siento. Te hace vivir, ¿no? Sí. Y he dicho, sí, tonto, o sea, ¿cómo voy a dejar esto, ¿no? Si lo dejo, pues, evidentemente, porque luego es verdad que requiere ya no solo el tiempo de la composición, sino el estar con el grupo, el viajar con ellos. No te digo ya salir en el coro, que es una experiencia ya maravillosa. Yo no canto nada, canto fatal, pero muevo muy bien la boca e intento interpretar. Tú haces arriba el tenor, sí, en la cuerda de tenores, sí. Vale. Me ha costado, pero ¿Está Blasmi también? Está Blasmi, sí, estuvo el año pasado Juan Franco y Juan también, que le decimos el Farma, Juan, y la verdad que disfruta mucho, pero sobre todo, ya te digo, el hecho de poder expresarme con una libertad absoluta, sin cortapisas, sin filtro, sin los elementos en los que estoy condicionado en el periodismo, que es una sensación única. ¿Y no se hace por dinero? Obviamente, porque en el carnaval no se gana dinero. No, se pierde. Se pierde, claro. Esto no es un negocio como en Cádiz. Esto te lo he preguntado ya anteriormente, pero me gustaría que tú me lo dijeras de propia voz. ¿Cómo fue? ¿A quién se le ocurrió el coro a Juquelío? ¿A quién fue o...? No. Cuando yo me siento con Tirado y con Alvarado y con Pepe Alvarado, estaba presente y Blasmi también, la primera reunión y empezamos a trabajar, ellos me dijeron que tenían varios tipos. Tenían 3 en particular. Y te lo vamos a explicar a qué te parecen. Y el primer tipo que me dijeron fue el de este. No tenía título entonces, el coro. Y le dije, no me digáis más. No quiero saber más tipos. Lo he visto al momento, basado en la película de Pixar, ¿no? De las emociones, ¿no? No recuerdo ahora el nombre de la película. Del revés. Yo había visto la película. Y me pareció una idea formidable. Y la vi al momento.
Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Ellos tenían la idea, tenían 3, manejaban 3 tipos y como la vi yo al momento, pues dijimos, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, pues para adelante. El título vino después. El título vino después. El otro día entrevisté a Lolo Pérez. Sí, lo vi. Que es mi hermano. Y decía que él como jurado, si le llevan una idea y esa idea es expresada en el escenario tal y como es, dice que para él es la máxima puntuación de momento para esa agrupación. Luego, aparte del repertorio, música y demás, dice, y a mí me pareció que el coro Juquelío cumplía esa norma. Por eso te lo he preguntado, porque cuando yo lo vi en el escenario, flipé. ¿Vale? Bueno. ¿Por qué? Porque cumplía, es decir, era la idea, no de la película, pero sí de las emociones, además en el tipo, en el disfraz y luego en el repertorio. Sí, sí. Bueno, hay que decir que es un trabajo en equipo, es decir, no solo es el repertorio, es la música que influye, aunque no lo parezca, y por supuesto es la estética y la imagen que proyecta el coro, que es obra de Chema Riquelme, que es otro genio, un máquina. Entonces ahí confluyeron varias cosas, pero sí es verdad, estoy totalmente de acuerdo con Lolo en ese sentido. Es decir, se abrían las cortinas, yo decía, hay que ver cómo una cosa tan introvertida, tan de fantasía en realidad, porque son personajes que en realidad no existen, puede llegar a transmitirse. Y yo creo que lo conseguimos desde el minuto 1, desde que se abren las cortinas y empieza la presentación. Y no es fácil, pero dimos con la tecla y además la gente lo recibió así. Se entendió, yo creo que se entendió muy bien. Otra agrupación que nombró él fue el Circo de los Sumisos, que también... También, por ejemplo, sí. ¿Y cómo se escribe un cuplé para un coro, Rafa? Bueno, yo creo que es lo más difícil. Sí, te iba a decir, es lo más difícil. Pero verdad, porque es lo más difícil, pero ya no solo en un coro, sino en una chirigota o en un cuarteto, ¿no? que está basado en un repertorio de humor, porque para mí lo más difícil es hacer reír. Dentro de eso, yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Y a mí me hacen gracia unas cosas que a lo mejor a la mayoría no le hacen. Entonces yo escribo en ese sentido. Ahí siempre tenemos debate. Y es bueno que lo haya. También sé que hay cosas por las que no paso. Hay ciertas líneas rojas, cierto tipo de humor que no me gusta. Porque tiene un trasfondo que está lleno de clasismo, de machismo, de racismo. Sí. Y a mí ese tipo de humor nunca me ha gustado. Por tanto, yo no lo voy a hacer. Hombre, yo creo que... Verá, hay quien dice que en el carnaval vale todo, yo digo que no. Verá, a mí me tacharán de no sé qué o no sé cuánto, pero yo creo que en el carnaval no vale todo. Yo creo que hay ciertos estigmas con los que hay que terminar y nosotros somos los primeros que tenemos que hacer eso. Yo estoy de acuerdo, aunque si hay quien no lo piensa así, también voy a respetar que no lo haga así. Quiero decir, que efectivamente yo creo que no vale todo en el carnaval. Claro, pero tú tienes la libertad para cantar y tengo el derecho de opinar. Por supuesto. Y además es que es bueno que se fiscalice también a los autores. Y estamos en un tiempo, Joaquín, si me lo permite, en el que este tipo de mensajes son muy peligrosos, porque van más allá ya del mensaje. Y si el carnaval, y entendemos el carnaval, ha sido siempre la trinchera del pueblo a la hora de denunciar, de avanzar socialmente a todos los niveles, no se puede permitir, es un paso atrás hacer eso, en mi opinión. Es mi opinión, y yo no lo voy a hacer nunca. Y creo que está ocurriendo, no en el nuestro solo, en el Carnaval de Cádiz, por supuesto, ha habido ciertas polémicas ya este año en ese sentido. ¿Que hay libertad de expresión? Sí. Haya cada cual con el mensaje que quiere lanzar. Claro, tú lo que dices tú es lo de las líneas rojas, es decir, que hay estas líneas rojas que no se deben de... Sí, mira, el otro día lo decía Lolo en la entrevista. Decía, a la hora de reflexionar sobre las temáticas del carnaval, y hablabais del metacarnaval. Yo aparto el metacarnaval, o sea, porque me parece que no le interesa a nadie. Se hablaba eso de que cada vez se le canta más al carnaval. Exacto. Y menos a lo que son problemas sociales, ¿no? Exacto, es decir, yo no voy a desperdiciar nunca una letra para hablar de un problema interno o una situación interna que vivimos, que ya conocemos todos, que nos conocemos todos, para no hablar, por ejemplo, no sé, de lo que está pasando en Palestina, del genocidio en Palestina. Yo no voy a sacrificar una letra, porque es que me parece además que el sentido del carnaval es ese, es que siempre lo ha sido, que somos la última trinchera ya, hemos sido la primera y somos la última, y eso es importantísimo, y eso para mí es
fundamental en el Hay carnaval. un mes para estar en el escenario y decirlo todo. Y no es un mes, son Bueno, 2 pases, un pase, 3 pases, eso es. y luego la calle, lo que te... Sí, sí. Pero yo lo veo así, Ujú. Y desgraciadamente estoy viendo que cada vez ocurre más lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo con Lolo. No ya por el metacarnaval, Sí. porque es un asunto No, menor, luego te- menor, entre comillas, con todo los respetos, ¿eh? Pregúntalo más por eso. Yo también me has contestado un poco la siguiente pregunta. ¿Cómo eliges los temas, ¿no? que abordas? ¿Quién lo elige? Tú, ¿no? Sí. ¿Te han echado alguna letra para atrás, Rafa? Bueno, no... Bueno, o han intentado echarte una letra para atrás. Mira, que esto no lo cantamos. A ver... Por lo que sea, ¿eh? Por lo que Sí. sea. Bueno, mira, yo tengo un problema para los directores, es que yo escribo mucho, Ajá. ¿vale? Entonces, claro, si yo presento, como el primer año, 40 pasodobles, Sí. Tú eres como Juan Carlos Aragón que decía, con la recámara llena, ¿no? claro, efectivamente, cuando se lo digo a Zubiela, A Zubiela. tengo la recámara llena. Qué bueno. Qué buena la anécdota esa. Es verdad, yo escribo mucho. Sí, sí. Entonces es normal que te digan, oye, pues no sé qué, esto no sé cuánto. Pero con el coro no me ha pasado. Ha habido debates sobre algunos temas que han salido, pero ya está. Al final la decisión la tomamos entre todos. También mirando por el bien del coro en general y del concurso. O sea, pero a mí en ningún momento en el coro te digo, ¿eh? Ni, por supuesto en la comparsa me han dicho, oye, esto no se canta. Es verdad que yo con Manolo y yo tenemos muchas discusiones buenas, en el buen sentido de la palabra, sobre un tema, ¿no? Y él me dice, joder, Rafa, este tema, tío, me dice, esto no es necesario. A ver, la siguiente pregunta, a ver, eso, que dice la siguiente pregunta. Hoy en día, ¿se escribe para concursar o se escribe para denunciar? Porque Pues- se está perdiendo un poco la valentía. Ya se lo dije a Manuel El Puey y a Rafa González en su entrevista. Y Rafa, que es el autor, me dijo que es verdad, que él escribía con valentía, pero también pensando en el concurso. Ujú. Es decir, tú imagínate que en el jurado hay alguien con una ideología, unas creencias familiares, ¿vale? Y llegaba a vuestros oídos que, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, Gaby, Sí. el alcalde, Sí, que cantaba en Los Tocados. sí. ¿Se te ocurriría hacer un paso doble denunciando la mala gestión en algún apartado del ayuntamiento estando de alcalde? ¿En la agrupación? ¿Tú crees que él lo cantaría? O, por ejemplo, si estuviera en el jurado alguien distinto de tu ideología o de tus creencias religiosas, ¿tú mirarías eso a la hora de componer una letra? No, No. no. Ujú. Yo no. Vale. Yo no. Es No, decir, sí, claro, la entrevista es a ti, Rafa. y sí, me verás, interesa tu yo opinión. conociendo a Gaby, yo Sí. creo que Gaby lo cantaría. La cantaría. Fíjate, conociéndolo, ¿eh? Conociéndolo. Pero te hablo de mí. O sea, yo no lo cubro con el concurso. Ujú. Manolo Tirado lo sabe. Yo no pienso, íbamos a cantar esto porque va a gustar. Otra cosa es que yo piense que lo que estoy escribiendo va a gustar porque va a gustar. Ujú. Que es diferente. Pero no concibo un tema ad hoc. Sí. Concursero, vamos a decir, ¿vale? Yo escribí y se cantó el pasodoble de Manuel Siró con la comparsa de, Sí. no sé si lo recuerdas, de Valverde, Ujú. que es un tema y un personaje siniestro de Huelva al que nadie le ha cantado y yo le canté. Ujú. Y creo que el grupo fue valiente y no me pusieron ninguna pega. Ujú. Y ahí se decían cosas muy duras. Y se cantó. No recuerdo la letra, pero recuerdo algo de eso. Ujú. Y yo sabía que el jurado, primero, Puede ser. tenía que mirar un poco, a ver quién era Manuel Siró y decir, ostras, ¿qué me está diciendo este hombre de quién es este hombre? Y segundo, que puede haber gente que no esté de acuerdo, Ujú. porque es un tema que, además, desgraciadamente está generando mucha polarización Ujú. hoy en día en la sociedad, ¿no? Me refiero a la memoria histórica, pero yo, por ejemplo, no renuncio a cantarle a eso. Y todos los años le canto a la memoria histórica, y es una de mis premisas. Tu debilidad. Pero porque lo siento, tú me decías, ¿cómo te salen los temas? Me salen de aquí. O sea, Ujú. yo estoy tranquilo en mi casa y leo algo o veo algo que me parece una barbaridad Visceral, total. y me sale del estómago. Ujú. Y después del estómago pasa a la cabeza y después de la cabeza al corazón. Cuando mejor se escribe, ¿eh? Sí, sí. Y es así.
Y es así, y ya te digo, y escribo mucho. Pero, claro, el año pasado, por ejemplo, el tango de la Moni, que fue con el que arrancamos el concurso, ese escribió solo, Joaquín. Yo no tuve que hacer nada. Yo vi lo que estaba pasando y dije, pero ¿esto cómo es posible? Y ese tango se escribió solo y fue el primero que se cantó y el primero que decidió Manolo Tirado que se iba a montar y el que aplaudió a la mayoría de la gente. Y no es un tango concursero, creo yo. Bueno, va un personaje, digamos, histórico de Huelva, ¿no? Sí. Que todo el mundo del carnaval quiere. Que ha sido muy maltratado. Sí. Y que todo el mundo del carnaval quiere. Claro. Pero al mismo tiempo era una crítica a la gente y a los políticos de esta ciudad que no han cuidado a ese personaje y que han sacado pecho cuando ese personaje ha fallecido. Sí, sí. Y eso hay que decirlo, y se dice en ese tango, ¿no? Sí, sí. Pero habla de sus años en la cárcel, ¿no? Sí, claro, él estuvo preso en la cárcel de Huelva, que era una cárcel además destinada expresamente o concebida por el franquismo para presos del colectivo LGTBI, ¿no? Y que es una de las partes más olvidadas, por cierto, de la Moni. Injustamente, además. Bien, ¿qué te enseñó el carnaval colombino que aplicas ahora en Cádiz? Porque supongo que aquí en Huelva también se aprende algo que se puede llevar allí, ¿no? Yo lo he aprendido todo aquí. Aquí. Toda mi experiencia carnavalera sobre un escenario como autor y luego como componente siendo autor, la he aprendido aquí. Yo fui el año pasado al Falla y parecía, pues, imagínate, para mí como todo el mundo va al Falla. Sí. Y menos mal que venía con esa experiencia, aún así siempre es diferente. Y Cádiz... ¿Qué te enseñó Cádiz para aplicarlo aquí? Bueno, pues yo creo que lo mismo, porque al final es un concurso. Y yo en ese sentido también lo tengo muy claro. Yo te digo, yo me dejo llevar mucho por... ¿Tú ves el concurso de Cádiz? ¿Lo ves? Sí. De coro, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿no? Claro, sí, siempre. Bueno, otra de las preguntas está un poquito más adelante era si tienes alguna influencia de algún autor en concreto. ¿De coros? De coros. Bueno, siempre he sentido debilidad por el coro de los niños. Me encanta, siempre me ha encantado, lo he seguido especialmente. ¿Están cabreados ahora? Sí. Nos salen además, nos salen este año. Nos salen, una pena. Recuerdo el gramófono, por ejemplo, flipé con aquel coro. Ha sido una de mis debilidades también de Cádiz. Lo tenía en cinta y lo tenía siempre en bucle. Por supuesto el coro de Julio Pardo, digo como coro en general, y me gusta mucho, lo diré, se me acaba de ir. Bueno, está Fali Pastrana también, pero... Sí, pero Jolín, que me ha hecho un casting este año, ha sido también muy sonado. ¿Cuál es ¿cómo se llama que era un espectáculo? Ese, show, ¿no? El show, que había el show, que este año se llaman ADN. Sí. Y sacaron el nombre ayer, buenísimo el nombre, madre mía. Estaba sentado en el Falla el día que cantamos nosotros. Bueno, pues también me gusta mucho, sobre todo por la vuelta de tuerca que le da, porque le ha dado creo que el coro, que es una modalidad que tradicionalmente ha estado muy estancada, muy castiza. Él ha sabido conseguir evolucionarlo y hacer de esa modalidad también un espectáculo, que creo que es sano. Claro, otra de las preguntas que te iba a hacer, ¿qué añadirías tú al coro para que tenga suficiente visibilidad, ¿no? ¿Aquí en Huelva? Sí, aquí en Huelva. Yo le daría ese toque. Ese toque de show, ¿no? Sí, de musical. De musical, porque la gente dice, un coro. No te hablo ya de la gente que no ve carnaval o que no consume carnaval en Huelva, que es la mayoría, ¿no? Ya dentro de la gente del concurso o los aficionados y aficionadas del carnaval de Huelva dicen, el coro, ¿no? Yo creo que estamos rompiendo con eso. Sí. Creo que el año pasado se dio un salto. Creo que se notó un cambio en muchas cosas, porque además lo buscamos adrede, ¿no? Y intencionadamente. Y me gustaría que fuese más todavía, porque creo que al final estamos hablando de media hora de espectáculo, de mensaje, por supuesto, de mensaje. Pero si el mensaje está claro, hay que hacer también espectáculo, y no son excluyentes. Y esa parte, lo único que ocurre es que requiere mucho trabajo y muchas horas de ensayo. Y mucho dinero también, Joaquín, porque esas cosas cuestan dinero. Tú ves el atrezo o la puesta en escena que tiene este coro y dices, ostras, es que aquí hay pasta. Es que para hacer esto bien, los disfraces, el atrezo, el maquillaje, los elementos que meten, los giros que dan.
Y lo complicado que es también la cuerda de música, ¿no? De un coro, que lleva bandurria, lleva laúd, lleva guitarra y no todo el mundo hay que... Bueno, de hecho, hay una magnífica y maravillosa escuela de cuerda y púa que está... Minchón. Ahí está. Minchón. Es que gracias a eso Sí. podemos tener un coro con dignidad, vamos a decir, ¿no? Con ese elemento musical que es básico en el coro. Y en Huelva no existe tradición de bandurria ni de laúd. Claro. En Cádiz sí, es que en Cádiz el que no toca el laúd toca la bandurria, el que no la guitarra, pero aquí no. Y es verdad que gracias a la escuela y a la labor que está haciendo Minchón, en particular en esa escuela del barrio obrero, pues nos estamos surtiendo también de eso. Y eso también tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito sacarlo en general, pero lo sacamos también gracias a personas como Minchón. Luis Rivero. Luis Rivero. Luis Rivero. Vale. ¿Qué hacemos para traer más coros aquí, Rafa? Buena pregunta. De la provincia, de Cádiz, Buena pregunta. Porque, obviamente, ya tenemos uno en Huelva, lo suyo sería que salieran más de aquí, ¿no? De la capital, Sí, pero... es complicado. complicado. Es complicado. Nos cuesta a nosotros. Todos los años se producen bajas, altas, y cuesta. Ahí, por ejemplo, Manolo hace una labor tremenda. Manolo Tirado, Manolo Alvarado, toda la gente que conforma la familia del coro, pero es difícil. Es que, claro, no nos podemos comparar con Cádiz. Es una modalidad que aquí en Huelva no ha existido nunca, salvo aquellos precedentes con Manolo Correa y Amparo Correa, pero que ahora, gracias a la iniciativa de unos cuantos locos, se consiguió salir adelante en un coro en particular. Yo creo que hace falta una apuesta clara y dinero. Joaquín, vamos a hablar claro. Es que tú financias a un grupo y tienes ayuda y aumentas los premios y le das facilidades y le compensa económicamente, al final la gente se puede unir, porque en Huelva hay mucha gente que tiene talento y que a lo mejor no sabe que existe un concurso de carnaval. Y dicen, ostras, pues que aquí puedo hacer mis pinitos, puedo soltarme un poco, puedo practicar lo que me gusta, que es... Y yo creo que no se sabe, pero claro, eso es una labor de años y de años. Y con respecto a la provincia, pues lo mismo, porque tenemos coro en la provincia. Y ahí está la Cristina, por supuesto, ante los que yo me quito el sombrero, porque de alguna manera han sido los que de verdad han mantenido también esa llama encendida a lo largo de años, no solo en la modalidad de coro, en todo. Y creo que hace falta eso, una apuesta clara por el carnaval, pero una apuesta específica con inversiones y con apoyos explícitos de todo, te hablo también de locales de ensayo, de programación, de todo. Creo que se está dando un cambio en ese sentido positivo en Huelva a raíz de la última crisis de la organización, etcétera. Creo que vamos por buen camino. Creo que vamos por buen camino, pero que requiere tiempo. Que requiere tiempo. No se hace de la noche a la mañana. No. Una pregunta que me atañe a mí personalmente. ¿Cómo gestionar las críticas de los críticos? Pues de los mira, criticones. Pues mira, la verdad no te voy a engañar. Cuesta. El que diga que no mira las críticas es mentira. Yo no me lo creo. Porque si no las mira, al final se entera. Y hombre, cuando uno hace algo, lo hace porque quiere agradar o por lo menos lo hace pensando en aquella gente que va a recibir ese mensaje y que va a estar de acuerdo con él. Evidentemente yo soy consciente de que cuando digo algo va a haber mucha gente que no está de acuerdo. Y más como yo lo digo y lo que yo digo. Entonces esas críticas en realidad no me afectan. Otra cosa es que se haga un juicio de valor sobre eso. Porque entonces ahí sí entraría en un debate que no me puedo permitir porque no ha lugar. Es decir, y un poco lo que también tú has dicho, en el momento en el que un autor o autora se expone a un concurso con un jurado y con un público y con unos críticos y hace una obra y la despliega y la pone en un escenario, tiene que estar preparado para recibir ese tipo de críticas. Sí. Yo, la crítica, mientras sea respetuosa, sí, eso bien. Otra cosa ya es cuando se cruza esa barrera. Yo recibo críticas, no ya en el carnaval, sino por mi vida también como escritor, que bueno, ya no son críticas, son insultos. Y eso, hombre, te duele. No te duele, sino que te sienta mal, claro. Claro, pero eso ya no son críticas, ya eso es sobrepasar un límite que no se debería sobrepasar. No. Bueno, en el carnaval no se sobrepasa. Te lo digo porque en Cádiz hay de todo, ¿eh?
En Cádiz hay de todo. Yo leo mucha crítica y no se cortan un pelo. Ya, pero mira, fíjate, esto de las críticas que esto es tan relativo, yo he hecho críticas de carnaval. Yo cuando retransmito el concurso, aunque intento no ser lo más aséptico posible y lo más objetivo, al final hay comentarios en los que se deslizan opiniones mínimas, pero al final es inevitable, ¿no? Es inevitable, pero cuando hay críticas que tú piensas que no llevan razón porque además están argumentadas de una manera que tú no estás de acuerdo y que ves que ese argumento no es el válido, pues entonces sí te da coraje. Y me gustaría entrar en ese debate. Pero bueno, forma parte del concurso y de una autoría, evidentemente. Bien, ¿qué podemos esperar de Rafa Damuz el carnaval que viene? Pues... bueno, yo creo que va a ser un... ¿Me preguntas por mí o por el coro? Por mí personalmente. Por ti, por tu... ¿Cómo vas a afrontar la temática con la que vas a escribir tus tangos? El coro se llama Dame Veneno. Dame Veneno. No podemos decir de qué vamos, pero a mí es un tipo que creo que me va a dar mucho juego. De hecho, hoy ya que estamos a 16, ¿no, Joaquín? 16 de septiembre. El grupo Tirado tiene 8 tangos. 8 tangos ya. 8 tangos. Y hay 2 escritos que todavía no le he llevado porque no he ido al ensayo. O sea que imagínate, yo cuando escuché la música del Maera, le dije, prepárate para 20 tangos mínimo. Y es que estoy disfrutando mucho. Es lo que yo digo, es decir, que me perdonen los demás, pero quien trabaja desde que madruga y quien hace el trabajo desde un tiempo mucho más temprano que uno que empieza mucho más tarde, que luego no pida los mismos resultados. Ya. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenéis mucho más tiempo de cambiar tango, de cambiar música, de trabajarlo, que uno que empieza a finales de octubre, ¿no? Ya. Como suele pasar. Pero no me vengas exigiendo el mismo trato, entre comillas, ¿no? A la hora de puntuar. Sí, y más en un coro. Es que un coro tiene mucho más trabajo. Sí, yo no me lo esperaba. Sí, y yo era un iluso. Sí, fue la entrevista de Manuel Tirado, fue sobre eso, ¿no? Cómo era la preparación del coro y yo me quedé flipado. Son 45 personas y... Es tremendo. Y ojo, que Manolo es un bestia trabajando. Yo no he conocido una persona como Manolo en el carnaval. Es increíble la capacidad de trabajo que tiene. Pero claro, es mucha hora, mucha gente, mucho trabajo, mucho repertorio. Porque no olvidemos, nosotros concursamos en Huelva, pero vamos a Mérida, vamos a Cádiz, fuimos a Punta. Es decir, que manejamos distintos escenarios, distintas situaciones también. Yo puedo tener 20 tangos, pero es que a lo mejor el último mes entran 2 nuevos de última hora. Fíjate, además tú no escribes, con perdón, no rima Logroño con coño. No, mira, el tango del Recre del año pasado fue el último que entró. Creo que fue de los últimos que entró. ¿Premiado, no? No, ese lo cantó, la gente lo cantó en el público, lo cantó, quiero decir, terminó el tango y cantaron ese recreo ahí, se levantó el teatro. Ese es el mejor premio que puede tener un tango. Yo se lo dije a la gente, digo, preparaos, porque, ¿ves? A eso me refería con las letras, ¿no? Yo no escribí ese tango pensando en vamos a levantar al teatro. Luego sucedió. Y sabía que podía pasar. Yo escribí ese tango porque yo sigo la información del Recre, sabía qué momento estaba viendo el Recre en ese momento y que iba a ser comprado por un grupo inversor que no conocíamos, y quise lanzarle un mensaje a esa persona o a ese grupo diciéndole, señores, ¿ustedes saben dónde vienen? ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto no es un negocio, esto va más allá de un negocio. Y esa fue la letra que entró, ya te digo, porque además coincidió, que se produjo y le dije a Manolo, va a coincidir que van a firmar la venta y vamos a cantar el tango. Son casualidades al final del carnaval. O sea que tuvo muy poco tiempo de ensayo, ¿no? Sí. Sí, tuvo 2 semanas, 2 semanas, 3 a lo sumo. ¿Y sin equivocaciones? Y sin equivocaciones. Que son muy buenas. La gente del porque curran mucho. Claro. Curran mucho. Eso es trabajo al final. Como profesional del mundo de la comunicación que trabaja en Canal Sur, ¿no? Me gustaría preguntarte una cosa. A ver, el contacto que tienes con tus compañeros de profesión,
¿qué percepción tienen ellos del carnaval colombino? ¿Te comentan algo? Dicen, oye, Rafa, ¿tú por qué estás metido aquí en este mundo? ¿Te refieres solo a lo de Canal Sur o al resto? No, al resto. Al resto. Hay gente hay compañeros y compañeras que sí viven el carnaval y son carnavaleros. Perdón, esa pregunta la ha hecho Fede, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Pues Fede lo sabe, Fede los conoce. Hay compañeros y compañeras de medios de comunicación, de todos los medios, que son carnavaleros y otros que no tienen ni pajolera idea. Y que entiendo que no se han acercado al carnaval, pero hay compañeros y compañeras que son todos unos excelentes profesionales que sí les gusta el carnaval y lo viven o lo cubren o lo consumen. Hay muchos ejemplos. Ya digo, tanto en Canal Sur como en el resto de medios. Otra cosa es la cobertura de sus medios de comunicación. Eso es otro debate, eso es diferente. No me refería a eso, me refería a lo que tú me has dicho, la percepción que tienes del carnaval colombiano. Igual, por desconocimiento, algunos tienen una opinión equivocada, ¿no? Seguro, como la mayoría de la sociedad en Huelva. Y nos ponen esa etiqueta o ese cliché de, esto es una cosa chabacana, de un grupo de gente que se reúne y se ponen a cantar y a beber. Desgraciadamente esa etiqueta sigue existiendo, pero pues es una etiqueta que puede tener un periodista, que puede tener un abogado o un médico de Huelva. El tema es el desconocimiento supino que hay del carnaval en esta tierra y en particular en la capital por parte de la mayoría de la sociedad de Huelva, ¿no? Me da mucho coraje. Y a mí también, sí, claro. Y a mí también. Hablo con alguien igual que tú no conoces la cultura que hay dentro del carnaval. Sí, claro. Por eso cuando te decía, permíteme, Joaquín, que la temática, cuando hablamos de la temática, te decía que el metacarnaval, yo lo denosto y lo aparto, creo que le hace un flaco favor precisamente a esa labor de expansión que podría tener el carnaval y de búsqueda de espectadores que se acerquen a él y que digan, ostras, es que me está hablando de esto, y son cosas que pueden interesar, pero ¿a quién le interesan las cuitas personales del colectivo carnavalesco en Huelva? A nosotros, a los que estamos dentro, ya las conocemos y las hablamos todo el año. Tiene la misma opinión que tiene Joaquín Cabanilla, que se ha tirado muchos años en el foso allí a mi verita. Él decía el carnaval cantándole al carnaval. Y tampoco le gustaba nada. Escuchaba un paso doble y decía el carnaval cantándole el carnaval. ¿Tú sabes lo que yo le he dicho a Joaquín? Que escriba. Le he dicho, tío, ¿cuándo vas a escribir una agrupación? Porque creo que... Está un poquito apartado ahora de... ¿no? Bueno, no apartado, pero no apartado. ¿No? Él está con la editorial y con sus cosas, pero él sigue el carnaval y le encanta. Y yo creo que sería un grandísimo autor de carnaval. Y se lo he dicho. Que se lance y que se anime. Y Rafa, una pregunta un poco comprometida. A ver, alguien con un perfil como el tuyo, que eres escritor, que se mueve por el mundo de la cultura, teatro, ¿por qué no has cogido otro ámbito dentro de ese y te has decantado por el carnaval? Me lo has dicho antes, ¿no? Porque es una cosa que te da la vida, ¿no? Igual no te la da otra, o porque no has hecho teatro, por ejemplo, o... Bueno, yo por un lado está el periodismo, que el periodismo consume mucho, desgasta mucho. Yo llevo 20 años en la profesión y he hecho ya de todo. Pero en el periodismo al final estamos sujetos a unas normas, a un estilo y al final no tenemos una libertad, como yo decía al principio, para ser uno mismo. Yo soy Rafa Damú y todo el mundo me conoce en el periodismo y sabe cómo pienso, también, evidentemente, pero estamos limitados. Y como tiene que ser, creo. En otras disciplinas artísticas, pues ahora estamos con el tema del documental, que es un lenguaje diferente, es un lenguaje audiovisual. También está bien. Pero como el carnaval, Joaquín, para mí no hay nada que me permita expresarme con la libertad con la que yo me expreso. Y en la que yo me sienta que soy más yo. Creo que la manera más sincera, transparente y pura que tiene alguien de expresarse y de decir lo que piensa y de mostrarse tal y como es a la gente, y eso no hay nada comparable. Yo de momento no lo he encontrado. Por eso te decía que me da la vida y que es oxígeno para mí. Sí, por eso cuando hablamos del veneno del carnaval y del gusano del carnaval, cuando te entra es muy difícil deshacerse o renunciar. Sí, me lo decía José Ángel. Que carnavalero es carnavalero para siempre. José Ángel, que se ha pegado yo no sé cuántos años con la gente de Valverde, que han ganado no sé cuántos primeros premios. Garrido. Me decía, Rafa, ten cuidado, que como pruebes el veneno... Y yo decía, anda ya, José, me decía que como pruebes... Y efectivamente, lleva toda la razón del mundo. Y le pasa a la gente que lo hace. Y la última pregunta ya.
Vale, no alarga mucho. ¿Qué cambiarías tú del carnaval colombino para que este tuviera un sitio definitivo en la sociedad onubense? Yo cambiaría muchas cosas, que yo creo que se están empezando a cambiar. Cambiaría que nos mirásemos menos el ombligo, eso creo que lo pensamos la mayoría también, de los que estamos ya ahí metidos, y mirásemos más hacia afuera, más extramuros, que estuviésemos más mezclados con la gente de fuera, para que la gente de fuera viera que no somos unos bichos raros. Cambiaría la gestión política y la apuesta política de uno u otro partido, de una u otra sigla, hacia el carnaval, en particular hacia el concurso y por supuesto hacia el carnaval de calle. ¿Tú crees que la oposición, el partido que dice algo, aporta algo? La oposición en el ayuntamiento, me refiero. Sí. Es que los que están en la oposición ahora estaban gobernando, claro, y viceversa. Un partido u otro. Yo creo que cada uno ha hecho sus cosas y tengo mi opinión particular, ¿no? Y creo que unos lo han hecho mejor que otros, pues sí, pero creo que la apuesta se queda corta, en mi opinión, sí, en estos últimos años y en general en la última década, las últimas décadas en Huelva, desde que el carnaval estaba en su momento álgido hasta que empieza a decaer en una crisis que hemos ido arrastrando desde hace ya, como digo, un par de décadas, más o menos, 20, 30 años, sí. Y que no ha habido una apuesta seria y rotunda y generosa con el carnaval de Huelva. Creo que no se es justo con el carnaval de Huelva. Y no quiero compararlo con otras tradiciones para no entrar en ese debate otra vez absurdo de sí, pero es que aquí sí. Bueno, pero ahí están los números. Es decir, ¿por qué esto sí, por qué no? Es decir, ¿qué necesidad hay? Si estáis viendo el movimiento que genera el carnaval, a todos los niveles, a nivel artístico, a nivel literario, a nivel de calle, a nivel de fiesta, a nivel estético, a nivel artesanal, es que tiene tantas cosas para poder aprovecharlo y expandirlo. Cuando terminó el carnaval, sacó Teleonuba, me parece que fue, la estadística de espectadores de la tele y de YouTube. 315.000. De acumulado, de todo. Acumulado. ¿No? O sea, mucha gente. Me sorprendió, digo, madre mucha mía. Gente. O sea, que esto parece que gusta más de lo que... Sí, claro que gusta. Así. Y si das más se va a consumir. Por eso digo que yo apostaría más por él, pero claro, para eso hace falta inversión. Esa yo creo que es la clave principal. Principal. En eso, yo siempre lo he dicho. El dinero es el que mueve el mundo. Sí, porque tú pones un concurso y dices, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Un concurso con coros? Sí. Sube los premios de los coros. Sí, es como, a lo mejor 2 de Cádiz dicen ese año, tía, voy a ir para Huelva y voy a competir, pero es que es así. Bueno, es que son muy materialistas, es que vienen por el premio, pues todo lo que tú quieras, pero ya tienen 2 coros. Sí. Y eso será el primer año y el segundo tal, y el segundo tal. 136 grupos hay en Cádiz entre juveniles y claro, que han confirmado. 136. Una barbaridad. Es impresionante. ¿Qué hacemos nosotros para traer más grupos? ¿Aumentamos los premios? Es que... ¿O desplazamos la fecha de nuestro concurso? Bueno, se podría estudiar, pero ¿desplazarla cuánto, Joaquín? Una semana. Dices, no, es que no se cumple el requisito de la cuaresma y demás. Eso creo que no tiene nada que ver. Eso tiene ya un sentido simbólico, ¿no? Nada, no tiene ningún sentido. Un sentido simbólico y para los cristianos, por supuesto, es súper respetable, pero eso no te condiciona una programación de un teatro. Claro. Ni unos actos en la calle. No creo que eso indigne a nadie o que sea insultante para nadie hoy en día. Se podría estudiar, sería otra opción. Yo siempre lo he tenido en la cabeza, el atrasar o retrasar un poco, porque luego viene favorecer a grupos en el sorteo, porque no le coincidan que su debut sea antes en Cádiz, en Huelva que en Cádiz, pues para no que lo descalifiquen. Entonces, yo creo que la única manera es esa, creo. Sí, yo creo, mira, ahí, por ejemplo, cuando Jesuli tiene muy claro todo ese tipo de cosas. Jesuli es un tipo de los más inteligentes que hay ahora mismo en el carnaval, por supuesto, de los que más talento tiene. Yo creo que Jesuli da siempre muchas veces en el clavo en ese sentido, ¿no? Porque tienes que también medir eso, ¿no? Es decir, que no suponga un agravio para los de dentro, pero que al mismo tiempo abra las puertas y reciba a esa gente, ¿no? Esa línea hay que saber mantenerla, pero si queremos de verdad apostar por el carnaval,
y porque el carnaval de Huelva crezca, sin renunciar evidentemente a muchas cosas que no se pueden renunciar, se pueden estudiar ese tipo de fórmulas y no pasa nada. Sí, sí, por estudiarla. Y no pasa nada, y aplicarla y decir, vamos a probar. Oye, pues no ha salido bien, oye, pues sí. Siempre y cuando no sean medidas hirientes para la gente y los grupos de aquí. Sí, claro. Pero vamos, que es cuestión de estudiarlas. Es mi opinión. Sé que no es fácil. No es fácil. Pero, hombre, nunca vamos a ser como el Carnaval de Cádiz, Joaquín. No, está claro. O sea, Nosotros hemos llegado a tener 72, creo. 71, 72. Sí, pero eso es un número de grupo en un concurso. ¿Y luego qué pasa con la calle? Es decir, nosotros no podemos vivir el carnaval en Huelva como se vive en Cádiz. Es que eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Pero sí podemos hacer otras muchas cosas. O podemos vivir otro tipo de carnaval que vamos a exprimir al máximo y que nos va a producir las mismas satisfacciones que pueden producir en Cádiz. Sí, es decir, si hablamos de carnaval de calle, yo eso lo dije a Gemma el otro día, yo creo que hay que potenciar las callejeras. Por ejemplo. Y las callejeras traen a la gente. Y por ejemplo. Las callejeras tienen mucho ingenio, son repertorios muy directos, muy cortitos, y ahí sí que cantas lo que te dé la gana. Sí. Sí. Mira, a mí me sorprendió cuando fuimos con el coro el día de la calle, el sábado que fue, ¿no? El sábado, ¿no? Que nos íbamos parando y se nos arremolinaba un montón de gente alrededor a escucharnos. Gente que nunca ha escuchado carnaval. Y aplaudiendo y diciendo, oye, qué cosa más bonita, oye, me ha encantado esto que has dicho del tango a Huelva, qué cosa más bonita. Y dices tú, fíjate, y era gente que no sabe ni que existe un concurso. Sí. Entonces ahí hay algo. Sí. En las callejeras hay algo y en la calle hay algo. Sí. Bueno, Rafa, pues ha sido un placer. Igualmente. Sabes que doy un regalito, ¿no? Sí lo he visto, lo de la tacita, ¿no? Hombre, tú no vas a hacer nada. Qué bueno. Qué bueno. Nada, te hago entrega de la cita del portonazo. Qué bueno, qué honor. Hostia, qué bonita. Sí, la verdad. Qué chula. Que queda muy chula, las hace ya lo he dicho más de una vez, las hace Raúl Rodríguez, el presidente de la FOPA. Sí, hombre. Que tiene su empresa de Uno Color. Qué bonita. Grande Raúl, también otro bicho. ¿Qué es, Raúl? Otro bicharraco. Otro bicharraco. Es un genio. Sí, Pues preciosa. Muchas gracias, pues nada, Joaquín. Un placer, Rafa, aquí tienes tu casa para cuando te haga falta y a ver si ha sido una entrevista para mí muy gratificante. Te he conocido en primera persona, que no te conocía, y espero repetir. Igualmente, aquí me tienes para lo que necesites y mi gratitud, en serio, por este espacio. Esto también es expandir el carnaval y mimarlo, así que enhorabuena también por la parte que te toca. Y mi parte más modesta, pero bueno. Bueno, lo que se puede. no te quites mérito. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga.